Hola, buenos días, buenas tardes ya porque son más de las 12. Vamos a continuar con esta clase. El otro día habíamos quedado que iba más despacio y venimos a lo que nos falta el miércoles, ¿sí? Que no nos va a faltar mucho, pero prefiero que tengamos bien los conceptos porque es un tema nuevo y no sé cuánto de esto vieron en el ciclo básico común. La semana pasada, el viernes, habíamos visto estos aspectos generales de la comunicación. ¿Los vieron ustedes en su casa? ¿Repasaron esas diapositivas? ¿Tienen alguna duda? Ok. Señalización activada por receptores citosólicos. Habíamos definido lo que eran los receptores nucleares y habíamos dado dos ejemplos. El óxido nítrico, que no usa un receptor nuclear, sino que el óxido nítrico va a activar a una enzima que se encuentra en el citosol de las fibras musculares lisas, de la célula endotelial, para activar la síntesis de unas sustancias que va a generar la relajación. No, estoy diciendo pavadas. Bueno, y vamos a empezar a ver, hoy vamos a ver los GPCR. Antes de ver los GPCR quiero recordarles nuevamente esto porque sé por qué se los digo, porque yo a veces pido que describan o expliquen cómo se activa un receptor y me explican toda una vía, y yo a veces solo quiero que me digan cómo se activa el receptor, ¿sí? Entonces, lo primero que ocurre cuando llega una molécula señal es la activación del receptor. Y luego, de acuerdo al receptor del que se trate, puede activar una o más vías. Eso les queda claro. Una cosa es activación del receptor y otra cosa son las vías que activan. Hoy nos vamos a dedicar a lo mejor a ver los dos tipos de receptores, vamos a ver, pero vamos a empezar viendo el GPCR, que es el receptor asociado a la proteína G trimérica. Esto se los mostré al final de la última clase. Este receptor es muy importante porque sobre este tipo de receptores actúan muchos de los medicamentos que se conocen hoy en día. Acá dicen más del 50% de los medicamentos o más de la mitad actúan sobre este tipo de receptores para activar o bloquear alguna acción, ¿sí? Eso lo van a estudiar en fisiología y en farmacología. Perdón si les doy la espalda. Bien. Entonces, acá tenemos los dos protagonistas de la historia. Un receptor que se llama receptor GPCR, por sus siglas en inglés, que va a estar acoplado para su activación o para activación de la vía a una proteína G, que es una proteína G trimérica, una proteína que tiene una subunidad alfa. En general, la proteína a la G a la que está asociada el receptor se la conoce por el nombre que se le va a dar a la proteína alfa. Ahora lo vamos a ver. Esta proteína, como es una proteína G, va a estar inactiva cuando una GDP, el GDP y el intercambio por GTP se va a hacer en esta subunidad alfa. Fíjense que tanto la subunidad alfa como la subunidad gamma son proteínas ancladas por lípidos a la membrana, ¿sí? O sea que si yo quisiera sacarla de la membrana, ¿qué tendrían que usar? Detergentes, muy bien. Y esta es una proteína que tiene 7 pasos transmembrana. Bueno, entonces, como esto no funciona, seguimos con esto. Esta es la forma en que se activa el receptor. Este es el esquema clásico que está en el Lodish. Es bastante, lo tienen en las diapositivas, es bastante claro en la forma que explica cómo se activa el receptor. Nuestros protagonistas son el receptor, la proteína G trimérica y un efector. Recuerdan en el dibujo donde compara los dos receptores que en uno dice efector y el efector está muy cerca, a diferencia de las proteínas que tienen que activar toda una cascada de señalización por proteínas de señalización, que el efector se encuentra más lejos de la interacción inicial. Entonces, estos receptores se caracterizan porque su efector está muy cerca.
Entonces, fíjense, la hormona o la molécula señal va a interaccionar con este receptor que está en un estado de reposo. Cuando interacciona con el receptor va a sufrir un cambio conformacional que va a permitir que interaccione con la proteína G trimérica. Una vez que ha interaccionado con la proteína G trimérica, esto va a favorecer que esta proteína, la subunidad alfa, libere el GDP y tome el GTP. Cuando la subunidad alfa toma el GTP, ocurren dos cosas. Se separa de la subunidad beta gamma y como cambia de forma, va a interaccionar con el efector. Y una vez que el efector interacciona con esta subunidad alfa activada, este efector, que es una enzima, se activa. ¿Sí? Así de sencillo. Fíjense que acá no hay fosforilaciones, es todo activación por alosterismo, ¿sí? Y lo que les quiero comentar, que quizás lo vamos a ver un poco mejor en otra diapositiva, es que cuando este receptor, que tiene 7 dominios, 7 hélices que atraviesan la membrana, toma contacto con esta proteína, con la proteína G trimérica, en estos dos últimos dominios citosólicos, o sea, todo esto es el dominio citosólico, pero en estas dos partes, en estas dos secuencias parciales del dominio, ese receptor va a tener una actividad de GEF, o sea, factor intercambiador de nucleótido, lo cual va a permitir que al interaccionar rápidamente esta proteína cambie su forma para liberar el GDP y luego va a tomar el GTP con su cambio conformacional. ¿Está claro? Es todo cambios conformacionales. En esta que les muestro ahora, les vuelvo a mostrar. Estamos hablando, esto sería un receptor 7 pasos transmembrana que tiene rápidamente a su efector al lado. ¿Está bien? En general el efector puede ser inserto en la membrana o puede ser una proteína citosólica que, como se activa alguna cosa cerca de la membrana, pasa a ser una proteína periférica, se asocia transitoriamente a la membrana para ejercer su acción. Entonces tenemos el receptor, tenemos el agonista, se une, hay un cambio conformacional, acá tenemos el receptor activo, y este era lo que acá está graficado de otra manera porque es de otro libro. Acá tenemos la proteína G, fíjense que la proteína alfa, la subunidad alfa, tiene como 3 dominios. A través del último dominio está anclada a la membrana por un lípido, ¿sí? Un mirístico, no importa el lípido, y está uniendo GDP. Este dominio, que era el que yo les decía, es el que cuando interacciona en parte con ese dominio que está unido a la membrana, tiene actividad de GEF, va a hacer que al cambiar la forma va a poder unir a la subunidad alfa, va a liberar el GTP y va a unir el GDP. Es lo mismo que en la diapo de antes, simplemente estamos repasando. Ahora bien, voy a tener activada, cuando intercambio GDP por GTP, la subunidad alfa. Entonces, la subunidad alfa lo que va a hacer es, se va a liberar de la beta gamma, va a quedar anclada a la membrana obviamente, pero el cambio de forma en la subunidad alfa va a permitir que active alostéricamente a la proteína, a la enzima efectora. Lo hemos repasado de las dos maneras con los dos esquemas. Dentro de las proteínas G, ahora les voy a mostrar un esquema, pero dentro de las proteínas G, ustedes van a ver mucho en biología y en la carrera, sobre todo la subunidad alfa, S, alfa I. S es de estimulatorio, I es de inhibición. Van a ver la subunidad alfa Q. En general no se dice G alfa, S, G alfa I. Yo se lo pongo para que se ubiquen, es que estamos en una proteína G en la subunidad alfa, ¿sí? Pero en general se les dicen que es un receptor acoplado a alfa S o alfa I. Ya se sabe que alfa es una subunidad de la proteína G trimérica. Y luego van a tener esta 12-13 y la subunidad beta gamma, porque la subunidad beta gamma, por más que se separa de la subunidad alfa, por sí misma tiene actividad, puede activar otras cosas. Bueno, sí. Cuando la
subunidad alfa según el efector se separa de... Solamente se va a separar de aquí cuando esto se active y va a hidrolizar GTP. Entonces cuando hidroliza GTP, va a quedarle GDP, se vuelve inactiva, le cambia la forma y se separa. Pero o sea, se separa del receptor al... Ya se separó del receptor, fíjate. Ese es un error muy común que tienen. El receptor es el verde, que están... Esperen que le voy a sacar el sonido a esto porque me va a molestar todo el tiempo. Lo traje para ver la hora que tenía que terminar. El receptor es el verde, ¿está bien? El receptor es el verde. La proteína G es la naranja. Ya se separó del receptor cuando interacciona con el efector. Ya no está más interaccionando porque el receptor, al activarse y cambiar la forma, puede interaccionar con la subunidad alfa, hacerle cambiar la forma para que libere el GDP y une el GTP, con lo cual se activa ella y cambia su forma para activar al efector. Una vez que el efector se activa, la subunidad alfa hidroliza el GTP, lo libera y el efector queda activo. Yo aquí le puse los dos efectores que vamos a ver nosotros y que son los que van a ver eternamente en la carrera, que son la adenilato o adenilciclasa y la fosfolipasa C. La adenilciclasa va a generar AMP cíclico. Esto ya lo vimos en la clase de proteínas, si se acuerdan. Y la fosfolipasa C, si es una fosfolipasa, quiere decir que degrada ASA lípidos, ¿sí? Va a actuar sobre lípidos, degradándolos, concretamente sobre un derivado del fosfatidilinositol, y va a generar dos productos, diacilglicerol e inositol trifosfato, que van a ser los que vayan a seguir activando cosas corriente abajo. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, esto es simplemente, yo no pretendo que sepan esto. Hay muchas de las diapos que yo les traigo, no pretendo que lo sepan, es simplemente para que se ilustren y para que vean que la cosa es un poco más compleja que como nosotros la podemos ver, ¿sí? O sea, simplemente yo les podría dar la diapo anterior y listo, pasar a los efectores, pero quiero que vean que estas proteínas, que también los señores que las descubrieron ganaron el premio Nobel, son 4 familias de proteínas y de se las diferencia en base a la secuencia de aminoácidos de la subunidad alfa, y de la alfa se encontraron más de 20 isoformas, o sea, eso también sirve, hay 20 isoformas de alfa. Eso también va a servir de acuerdo a la subunidad alfa que tenga, cómo se combine con el receptor que tenga, por ahí puede interaccionar con un ligando diferente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero no importa, lo que quiero que vean es una super familia de proteínas. Y acá, básicamente, este esquema me gustó porque le muestran de todas las mediadores químicos que ustedes van a aprender el año que viene en fisiología, de todos, no, de la mayoría de los mediadores químicos, la mayoría de esos que van a aprender, o muchos de los que van a aprender, están operando a través de receptores que están asociados a proteína G. Esto es lo que quiero representarles con este esquema, nada más. Como consecuencia de esto se van a activar enzimas, o se van a abrir transportadores, o vamos a llegar al núcleo y vamos a tener alguna actividad transcripcional, vamos a activar la vía secretoria, o podemos activar la movilidad de la célula. Bueno, esta es una tabla que está en el Alberts, y acá les va dando ejemplos de cada una de las 4 familias. Acá yo les dije que estaba la GS, sería una alfa S o una GS, ya sabemos que es la alfa, que activa S, es que activa la adenilatociclasa y el aumento de AMP cíclico. Vamos a ver, la GI es que inhibe a la adenilatociclasa y por lo tanto no va a haber AMP cíclico. La GQ, que es la otra que nosotros vamos a ver, si ustedes quieren en el libro hay ejemplo de cada una de estas, a mí me interesa que por lo menos aprendan estas bien cómo funcionan. La GQ va a activar, o la alfa Q, va a activar a la fosfolipasa C beta. Les digo beta, después vamos a ver por qué, porque hay otras otras fosfolipasa C que también vamos a ver. Y este grupo 12-13
va a estar involucrado con la activación de otras quinasas que van a ver después del parcial que favorecen la movilidad de las células. Él se agarra la cabeza porque dice, todo lo que falta de esto es una tortura. No, vas a ver que es re lindo. Cuando veamos ejemplos vas a ver que es re lindo. Acá tenemos la señalización activada por un GPCR, ¿sí? Acoplado a proteína G, en este caso va a ser GS, y esta es la vía de la adenilato ciclasa. Entonces, este receptor acoplado a una GS activa la vía de adenilato ciclasa, ¿está bien? Adenilato ciclasa, AMP cíclico, proteína quinasa A, esa es la vía. Entonces es muy sencillo, ahora que ya entendimos cómo se activa el receptor, sabemos cómo se activa la proteína G. Esta es este dibujo, no es así, parece ser la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a ser activada cuando la GS interaccione con ella, y esto lo vimos en el teórico de proteínas. Esta adenilato ciclasa a partir de ATP va a generar el AMP cíclico, y si recuerdan era un ejemplo de alosterismo. La proteína quinasa A tenía 2 subunidades catalíticas y 2 reguladoras. Mientras las reguladoras están interaccionando con las catalíticas, estas catalíticas están inactivas. Cuando ese AMP cíclico, que es lo que se conoce como segundo mensajero, van a ver en muchos libros el segundo mensajero, interacciona con la subunidad reguladora, entonces ¿qué pasa? Cambia la forma. Si cambia la forma se desprende de la catalítica, y la catalítica es una proteína quinasa. Entonces lo que va a comenzar a hacer, ¿qué es? Fosforilar algunos sustratos. En general va a fosforilar proteínas citosólicas y va a generar una respuesta celular. Yo les pregunto, si fosforila algo que ya está en el citosol, ¿cómo será la respuesta? Rápida. Si fosforila algo que ya está en el citosol, esa respuesta va a ser rápida. Pero también la subunidad catalítica de la proteína quinasa A puede traslocar al núcleo, y en el núcleo lo que puede hacer es fosforilar a esta proteína, sí, que es un factor de transcripción y que se va a unir, es la proteína que se va a unir al elemento de respuesta de la proteína unidora de AMP cíclico, tiene su lugar de respuesta. Esto se va a unir y lo que va a hacer, va a fosforilar, y esta fosforilación va a permitir que se una otra proteína. Acá sí tengo una fosforilación, acá hay un cambio de forma por la fosforilación de la proteína quinasa A. Esta fosforilación va a generar la topología para que venga la proteína unidora de la proteína CREB, se una, es un coactivador y comience la transcripción de genes. Esta respuesta obviamente va a ser mucho más lenta que la anterior, porque tiene que transcribir genes, ¿sí? Entonces, cuando se activa este receptor, dependiendo de cuál es el ligando y cuál es la proteína G que tiene unida, se activa si es un ligando que activa la vía del AMP cíclico, de la adenilato ciclasa, va a ser adenilato ciclasa, AMP cíclico, pKa. Y pKa puede generar tanto respuestas rápidas como respuestas lentas. ¿Está? Acá estamos repasando parte de lo que ya vimos en biología. Bueno, esto era para recordarles lo que iba a ocurrir. En esta tabla, que también la tomé del Alberts, quinta edición, van a tener un montón de ejemplos de hormonas, como esas que les traje en ese cuadrito que salían flechas para todos lados, que actúan a través de GPCR que activan una alfa S, ¿sí? Si activan una alfa S, quiere decir que aumenta el AMP cíclico. Si aumenta el AMP cíclico, ¿qué va a ocurrir? Se va a activar la proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A va a fosforilar en un residuo serina o treonina, siempre que tengan un oxidrilo libre, otras proteínas, y esas proteínas van a dar la respuesta celular. Lo único que estoy haciendo es repasando 38 veces todos los pasos desde que viene ligando, para que les quede claro. Vamos a ver este ejemplo,
O sea, ustedes pueden ir y buscar en Google, googlear efecto de la hormona tiroidea o efecto de esto sobre tal cosa y les va a aparecer toda la cascada de señalización. Lo pueden googlear y pueden ver porque van a tener también la cita del paper. Nosotros les voy a dar un ejemplo para que vean cómo sería esta cascada. Sobre el tejido adiposo puede actuar glucagón o adrenalina. Fíjense, la adrenalina es una molécula pequeña, también se llama epinefrina, la pueden encontrar en algún lugar por epinefrina. Y el glucagón es un péptido, ¿sí? Y lo que hace es degradar triglicéridos. ¿Por qué degrada triglicéridos? Porque por ahí estamos en ayuno, no tenemos, o sea, cuando comemos tenemos glucosa en sangre, ¿qué hormona se libera? Insulina, para que captemos la glucosa que está en sangre. Cuando estamos mucho tiempo en ayuno, no tenemos glucosa en sangre, entonces lo que va a hacer el organismo para nutrirse es hacer beta oxidación. ¿Escucharon hablar de la beta oxidación? ¿Quién dice que no? ¿Vos dijiste que no? La beta oxidación es un proceso, cuando ustedes ven habitualmente, lo deberían haber visto en biología en el CBC, es un proceso por el cual el ácido graso es captado por una mitocondria y ustedes siempre piensan que la mitocondria lo único que hace es generar ATP, ¿sí o no? La mitocondria hace muchas más cosas que generar ATP. Bueno, en este caso va a captar el ácido graso, lo va a degradar y a partir de eso va a generar ATP también. Porque en lugar de obtener acetil-CoA en el ciclo de Krebs a partir de una glucosa, o sea, bien, la glucólisis entra acetil-CoA, o mejor dicho, a partir del pirúvico se va a generar acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs y eso va a generar los NADH y NADPH y los FADH para que vayan a la cadena de electrones. ¿Hasta ahí me seguiste? Bueno, si yo no estoy consumiendo hidratos de carbono para obtener glucosa, lo que va a hacer el organismo es movilizar de los depósitos de grasa ácidos grasos que van a ser captados por la célula. Esa célula lo va a activar como acetil-CoA. En las mitocondrias tienen transportadores para los ácidos grasos, lo verán en más detalle en química biológica. El ácido graso entra y hay un proceso que se llama beta oxidación. Cada 2 carbonos lo va clivando y va generando acetil-CoA. Y ese acetil-CoA va a ser el que va a poder entrar al ciclo de Krebs. ¿Me siguieron? Y a partir de eso van a obtener ATP. En eso se basan la mayoría de las dietas, ¿sí? No consumir muchos hidratos de carbono para movilizar la grasa para que se degrade. El problema es cuando ya no tenemos grasa. ¿Qué se degrada después? Las proteínas. Bueno, y este sería el ejemplo. Entonces, acá tienen el receptor de 7 pasos transmembrana. Esto obviamente este dibujo no lo hice yo, lo obtuve de un paper, acá me olvidé de poner la cita. Acá tenemos el receptor, puede ser estimulado por adrenalina o por glucagón. Acá tengo la adenilato ciclasa, que como les dije es una proteína asociada a la membrana, que atraviesa la membrana. Entonces, cuando se activa la proteína alfa S, intercambia GDP por GTP, activa la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa obtiene AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A. Y lo que va a hacer esta proteína quinasa A en el citosol es fosforilar a la triglicérido lipasa. Así es la respuesta biológica. Entonces, esta triglicérido lipasa, en general el nombre de las enzimas, para que lo vayan asimilando, tienen el nombre de uno de los sustratos y lo que va a hacer. Acá es triglicérido porque va a actuar sobre el triglicérido, y lipasa, asa es que degrada. Entonces, a partir del triglicérido obtiene diglicérido más un ácido graso libre que acá no está, y este diglicérido luego por otras lipasas van a dar glicerol y 3 ácidos grasos libres que eran los que estaban en el triglicérido. Y estos ácidos grasos libres van a salir a circulación y van a ser transportados hacia los tejidos para que generen el acetil-CoA necesario para obtener ATP. Bueno, este sería un ejemplo entonces de la activación de la vía del AMP cíclico. ¿Queda claro? Bueno, acá solamente estamos teniendo el efecto rápido, pero podría ocurrir
que si el estado de ayuno de la persona fuera muy prolongado, a su vez esta traslocará al núcleo y activará la transcripción de genes, qué sé yo, de alguna enzima gluconeogénica o alguna de esas cosas. Bien, ahora vamos a ver la otra vía, la activación de GPCRs, pero vamos a ver una proteína GQ, y es la vía de la fosfolipasa C. Se la abrevia de esta manera universalmente, igual que la otra se la abrevia universalmente como pKa. Bien, entonces siempre va a actuar con un alfa Q, básicamente lo que nos cambia es el nombre, pero el mecanismo es el mismo. Viene la molécula señal, se asocia al receptor, el receptor se activa. ¿Cómo se activa el receptor? Cuando une la molécula, ¿qué hay? Cambio conformacional. A veces pregunto cómo se activa el receptor, así de sencilla es la pregunta, pero no me lo pueden contestar. Cambio conformacional, ese cambio conformacional va a permitir que parte de este dominio active a la proteína alfa, a la subunidad alfa, intercambie GDP por GTP, y una vez activa va a activar a la fosfolipasa C. En este caso, cuando hablamos de GPCR, la fosfolipasa C es una fosfolipasa C beta. Vamos a ver que hay varias isoformas, no les voy a mostrar todo lo que hacen todas las isoformas, pero sí 3. Entonces, esta beta es la que se asocia a este receptor. ¿Y qué pasa después de que se activó la fosfolipasa? Fíjense cómo está dibujada. Esto ya les da una idea de que esta fosfolipasa no es integral de membrana. Las fosfolipasas en general, tanto la fosfolipasa A como la fosfolipasa C como la fosfolipasa D, hay muchas fosfolipasas, son periféricas, o sea, ante un estímulo se asocian transitoriamente a la membrana y luego se vuelven al citosol. Esos son detalles, pero es para que vayan comprendiendo cómo es esto de la fisiología celular. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿se acuerdan de esta molécula polifosfoinosítidos? Las vimos varias veces hasta ahora. Se descubrieron justamente los polifosfoinosítidos, se descubrieron hace muchísimos años, creo que ni yo había nacido, pero se descubrieron y lo primero que se descubre es este fosfatidilinositol 4,5-difosfato. Fíjense, este es el anillo de inositol, ¿sí? Acá tenemos un fosfato. Si tuviera solamente esta colita, que es el diacilglicerol, el fósforo y el inositol, ¿qué sería? Fosfatidilinositol. Es un fosfolípido de membrana. Cuando vimos asimetría de membrana, yo les dije que en mi capa citosólica tenía mucha importancia que esos fosfolípidos estuvieran allí. ¿Por qué? Para la señalización. Este es un ejemplo. Este fosfatidilinositol, hay enzimas específicas que introducen en 4 y en 5 otros 2 fosfatos. Y se va a llamar fosfatidilinositol, este es el primero, difosfato. Sobre este fosfatidilinositol se descubrió hace muchísimo tiempo, este es el primero de los polifosfoinosítidos que se descubrió, y se descubrió gracias a que había una lipasa que lo degradaba. Lo degradaba y lo transformaba en ¿qué? En inositol. Acá tenemos el anillo del azúcar, 1, 2, 3, trifosfato. Y me dejaba en la membrana, recuerden que esto es un lípido, diacilglicerol, me lo dejaba en la membrana. Este inositol trifosfato va a interaccionar con un receptor que se encuentra en el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico, vamos a decir en general, el mayor almacenamiento de calcio, ustedes saben que es dentro del retículo endoplásmico liso y dentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, la interacción de esto pasa a ser un ligando interno, y este ligando interacciona con sitios adecuados en el receptor, en este receptor, es un canal. El canal se abre y se libera calcio al citosol. Recuerdan que hablamos que el calcio, también lo vieron con la doctora Albertoni, que el calcio tiene que estar en concentraciones muy bajas en el citosol. Entonces, fíjense, este calcio va a unirse a un dominio unidor de calcio en esta enzima que se llama proteína quinasa C.
Esta proteína quinasa C también es una proteína citosólica que cuando une calcio y se une por otro dominio a el diacilglicerol en la membrana plasmática, lo que hace es activarse. Y cuando se activa la proteína quinasa C, fosforila un montón de cosas que dan respuesta, tanto citosólicas como nucleares. ¿Está bien? El mismo caso que en el anterior, solo que acá estamos hablando de la degradación de un lípido, ¿sí? A su vez, este calcio podría unirse ¿a qué molécula? A la calmodulina, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Y la calmodulina, una vez activada por el calcio, podría activar esta enzima que es la calmodulina quinasa. Bueno, ¿se entendió esto? Vamos a ver un ejemplo. Este sería el segundo mecanismo que vamos a ver de GPCR. El ejemplo que les voy a dar, y lo voy a tratar de relacionar con algo que vimos la clase pasada, es un ejemplo donde la acetilcolina interactúa con el músculo liso y genera la contracción muscular. Vamos a tratar de relacionar eso con el óxido nítrico, porque es así de complicado nuestro organismo, está todo relacionado. Entonces, fíjense, este también es un esquema que yo obtuve de este trabajo que está acá. La historia es así: tengo la acetilcolina e interacciona con su receptor en la membrana, que es un GPCR, que va a estar asociado a un alfa Q o GQ, lo pueden llamar de las dos maneras. Y cuando interacciona con la alfa Q, lo que va a ocurrir es que se va a activar esa alfa Q, lo que va a hacer es activar a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a degradar el fosfatidilinositol, lo va a transformar en diacilglicerol y inositol trifosfato. En general, inositol trifosfato se lo escribe de esta manera. El inositol trifosfato va a llegar al retículo endoplásmico, va a interaccionar con este canal, el canal se va a abrir y se va a liberar calcio al citosol. Hasta ahora estoy repitiendo lo que vimos en la diapo anterior, ¿está bien? Bien, entonces, miren, por un lado se une a la calmodulina. La calmodulina une los 4 calcios, porque tiene 4 IEDHAN. ¿Recuerdan eso? Tiene 4 dominios unidores de calcio. Y esta calmodulina quinasa activa lo que va a hacer es operar o fosforilar a la cadena liviana de la miosina. Y se va a generar la contracción. ¿Me siguieron? Esa es la respuesta. O sea, después de todo, esta es la vía de señalización. La acetilcolina es el mediador químico que viene de otra célula para comunicarle al músculo que se tiene que contraer, activa todo este mecanismo para que llegue la enzima adecuada y fosforile a la cadena liviana de la miosina y se contraiga el músculo. ¿Está bien? Bueno, pero no termina acá la historia. Resulta que dijimos antes que se activaba ¿qué cosa? Además de la calmodulina. Está arriba. La proteína quinasa C. Entonces, la proteína quinasa C se activa gracias al calcio y al diacilglicerol. Yo les dije, fosforilas cosas en el citosol, ¿sí? Miren, acá está fosforilando a otra enzima. Yo no pretendo que esto lo aprendan, es para que comprendan qué es lo que pasa. La proteína quinasa C está fosforilando una enzima que se llama fosfolipasa A2. Si es una fosfolipasa, ¿qué va a degradar? Un lípido de membrana, de la hemicapa citosólica. Y lo que va a liberar acá es un ácido graso, que también se van a cansar de verlo, que se llama ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a ser convertido por esta enzima, que también la van a ver mucho, que se llama ciclooxigenasa, para generar mediadores químicos que se llaman eicosanoides o prostaglandinas. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, yo les conté el otro día que sobre esta enzima, que tuvo mucho y tiene mucho interés por los laboratorios farmacéuticos, operan todos los AINES. ¿Saben lo que son los AINES? Son los antiinflamatorios no esteroides. Por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, el ibuprofeno, por ejemplo, el diclofenac. Todo lo que nosotros tomamos para que se nos vaya algún dolor de algo, operan sobre esta enzima. Entonces,
Los laboratorios tienen mucho interés en desarrollar siempre nuevas drogas sobre la enzima, porque hay veces que los efectos colaterales de los que ya se están usando descubren después de muchos años que no son tan buenos para la persona y empiezan a desarrollar otro. Imagínense cómo se vende el ibuprofeno, el valor comercial de haber descubierto esta enzima. Bueno, sigamos, no todo es comercio en la vida, también el ibuprofeno nos saca los dolores y baja la fiebre. Bueno, hasta acá. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, y además PKC puede fosforilar esta otra proteína que vamos a ver si la vemos hoy. Esta proteína que tiene este nombre raro, cuando ven una P delante de un número es el peso molecular de la proteína. P4244 es una proteína de 42 kilodalton. Va a fosforilar esta proteína y la va a activar. Y esta proteína no es nada más ni nada menos que la famosa MAP quinasa, que es una proteína que participa en la proliferación celular. Por eso acá dice grow, en este caso grow es división, ¿sí? Van a aumentar el número de células. ¿Me siguieron? Todo esto es lo que ocurre cuando viene la acetilcolina e impacta sobre un receptor en una fibra muscular. Esto no es muy normal, que la fibra muscular se duplique. O sea, acá, lo que pasa es que acá era un trabajo relacionado con otro tipo de cosas. Pero esto puede ocurrir, que la PKC fosforila la MAP quinasa, eso sí ocurre en todas las células. ¿Y qué les quise poner acá? Les quiero contar algo, porque está en el libro, todo esto que está acá. Para cuando lean el libro, no por si leen el libro. Cuando lean el libro, van a ver que si sale mucho calcio del retículo endoplásmico, antes de que se comience a recaptar, ¿qué va a ocurrir? El depósito de calcio del retículo se va a empezar a vaciar. Si se empieza a vaciar, hay una proteína transmembrana que, a ver si les deja el nombre, sí, que se llama STIM, ¿sí? Esa que tienen ahí arriba. Fíjense que les puse, que se depleta acá, miren. Es esta secuencia. El depósito de calcio en el retículo se depleta. Esta proteína STIM no está dibujada acá en el libro, no la tienen tampoco. En la nueva edición está. Esa proteína STIM es transmembrana. ¿Y saben lo que tiene? Esto para que vean cómo son las regulaciones. En el dominio intraluminal tiene 4 motivos IFHAN. O sea que van a estar uniendo ¿qué? Calcio. Si se me depleta el calcio, ¿qué le va a pasar a la enzima? Va a liberar a la proteína STIM, va a perder sus calcios. Y si pierde sus calcios, ¿qué le va a pasar a la proteína? Cambia la conformación. Y cuando cambia la conformación es porque no tiene más calcio, es un sensor de calcio del retículo. El retículo no se puede quedar sin calcio. Entonces, cuando pierde los calcios y cambia la conformación, activa este canal que está en la membrana plasmática, porque no es que el retículo está acá. Yo les mostré en la primera clase o en la segunda que el retículo es un encaje en toda la célula y en los puntos de contacto que tiene con la membrana plasmática se activa este canal e ingresa calcio desde el extracelular para reponer los depósitos de calcio en el retículo. ¿Se entiende? Complejo, ¿no? Bueno, pero piensen que todo esto está pasando en algunas células de ustedes en este momento, así de complejo, porque esto es así, no es que lo inventamos, eso pasa en nuestras células. Para complicar un poco más la vida, no les voy a complicar más. Ahora vamos a tratar, ¿por qué les dije que iba a tratar de relacionarlo? Miren, vamos acá. La cadena liviana de la miosina, esta es la quinasa de la cadena liviana de la miosina, contracción. Nosotros vimos un ejemplo donde ocurría exactamente al revés. ¿Se acuerdan? El mismo agonista, o sea, la misma molécula señal que iba a ser liberada por una terminal nerviosa, iba a impactar en la célula endotelial, lo vimos la clase pasada, se iba a formar ¿qué cosa? El óxido nítrico, y ese óxido nítrico iba a actuar sobre la guanilato ciclasa, esto ya lo tienen en las diapos desde la clase pasada, y esta guanilato ciclasa iba a activar una enzima que lo que iba a hacer era desactivar a la cadena liviana de la miosina. Y si se desactiva, acá se activa
genera contracción y cuando se desactiva genera relajación. Fíjense, en el cuerpo ocurren constantemente las dos cosas para mantener a las arterias en un estado adecuado de contracción. Bueno, avancemos antes de que se me desmayen. El calcio es un segundo mensajero. Esto que les voy a mostrar ahora se llama la onda de calcio. El calcio es considerado un tercer mensajero intracelular. ¿Por qué? Yo les dije que había que mantener el calcio bajo, porque cuando se libera calcio activa enzimas, ¿vieron? Es más, activan. Esa fosfolipasa A2 que vieron puede ser activada por fosforilación o por el calcio directamente. Tiene un sitio de unión a calcio, se activa y empieza a degradar fosfolípidos. El problema es que los fosfolípidos que libera la fosfolipasa 2 son todos mediadores químicos, entonces por eso les digo, hay que tener controlado el calcio. Les quiero mostrar acá lo que se llama la onda de calcio, porque ahora lo vamos a ver en otro proceso fisiológico. Cuando llega el inositol trifosfato, activa, ya lo vimos, se une al receptor en el retículo endoplásmico y empieza a salir calcio desde el lumen hacia el citoplasma. ¿Está bien? Este calcio cuando empieza a salir es capaz de ir activando estos otros receptores que están en el retículo endoplásmico. O sea, se activan los primeros por IP3, pero luego este calcio es capaz de ir activando junto con el inositol a los canales vecinos. Con lo cual, si se activan, estos se llaman receptores de rianodina. Con lo cual, si se activan, ¿qué va a pasar con todo el calcio que está en el retículo? Fíjense, salen en altas cantidades, por lo cual se depleta el depósito, que era lo que yo les comentaba antes, ¿sí? Entonces, esto que se genera acá y que se van activando por cambios conformacionales y permiten la salida de gran cantidad de calcio, porque yo tengo que pasar de concentraciones de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 3 molar para que haya efecto. Se lo denomina ondas de calcio, ¿sí? Y en general hay muchos procesos en los cuales las ondas de calcio son necesarias para que se activen proteínas y ocurran los procesos. Esto lo vieron con la doctora Albertoni. Yo tengo que luego hacer que ese calcio vuelva a ingresar al retículo endoplásmico o se vaya para afuera de la célula, ¿sí o no? Entonces, bueno, esto lo vieron con ella. Tenemos una bomba de calcio, una calcio-ATPasa en el retículo, tenemos un antiportador protón-calcio en la mitocondria y en la membrana plasmática tenemos fundamentalmente la bomba de calcio asociada a membrana plasmática que me va a permitir sacar calcio hacia el extracelular y mantener entonces junto con esta la concentración de calcio citoplasmática de una célula en estado de reposo, o sea que ya no está estimulada, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Las dudas le van a agarrar cuando empiecen a estudiar. Bueno, yo les dije además, pero hasta ahora miren, es siempre lo mismo. Viene el agonista, impacta sobre el receptor, se activa la proteína G trimérica, dependiendo si es GS o GQ, voy a tener adenilato ciclosa o voy a tener fosfolipasa C. ¿Está bien? Lo que les quiero mostrar acá es que hay 6 o 7, hay 7 ahora ya, bueno, son 6 isoformas. Lo que pasa es que estas cada isoforma tiene a su vez dos variantes distintas. Hay 6 isoformas. ¿Sabe lo que son isoformas? Son variantes de la misma proteína. A veces están codificadas en el mismo gen y sufren splicing alternativo y obtengo variantes, y hay veces que están codificadas en genes distintos, pero la actividad es la misma. Si es una fosfolipasa C, va a degradar fosfatidilinositol difosfato. Punto. Nosotros estuvimos viendo la fosfolipasa C-beta, ¿sí? Esa fosfolipasa C-beta actuaba a través de este GPCR y todo lo que dijimos recién, degrada el fosfatidilinositol, diacilglicerol, IP3, sale el calcio del retículo. Pero existen otras dos fosfolipasas que vamos a ver, la fosfolipasa C-gamma, que la vamos a ver un poco más tarde, y esta fosfolipasa rara que tienen acá, fosfolipasa C, este símbolo raro es Z. Es una letra griega que se llama Z. Y acá lo que yo les dejé esta diapo porque me parece bastante gráfica para que ustedes recuerden. Todos estos son receptores que van a generar activación de fosfolipasa C.
Porque nosotros estamos viendo GPCR, pero vamos a ver dentro de un rato que estos receptores, los RTK y los RCK, son capaces de activar a la fosfolipasa C gamma. ¿Y qué va a pasar cuando se activa la fosfolipasa C gamma? Lo mismo que pasaba con la beta, pero es otra isoforma y va a cumplir otras funciones. La integrina, que la vamos a ver después del parcial promocional cuando veamos interacción célula-matriz, es un receptor que está uniendo la célula con la matriz y que cuando se activa la fosfolipasa C. Y el Frizzle, que es un receptor que probablemente lo lleguemos a ver el miércoles, es un receptor que se activa por un ligando que se llama WNT y que también activa la fosfolipasa C. O sea que tengo 5 receptores diferentes, hasta ahora no se ha descubierto otro, que por los mecanismos que ellos activan a la fosfolipasa C y generan aumento de calcio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ok. Entonces ahora les voy a contar algo muy interesante, recuérdenlo para la segunda parte, que es esto de la fosfolipasa Z. La fosfolipasa Z es una fosfolipasa que actúa en la fecundación. Esto lo van a volver a ver en fecundación. Cuando llega el espermatozoide, ustedes lo vieron, supongo que lo vieron algo de esto en histología, supongo que sí. Lo único que ingresa al ovocito es la cabeza. Cuando ingresa a la cabeza, libera la fosfolipasa CZ. Si es una fosfolipasa C, ¿qué va a hacer? Todo lo que vimos hasta ahora. Y si hace todo lo que vimos hasta ahora, degrada el PIP2, aumenta el calcio citosólico, ¿sí? Y ese aumento de calcio citosólico va a generar, esta es la onda de calcio, ¿se acuerdan que recién les mostré la onda de calcio? Bueno, va a generar que se continúe la metafase 2, se formen los pronúcleos, se activen las mitocondrias que en el ovocito hasta ese momento habían quedado como en un stand-by, porque recuerden que el ovocito queda en metafase 2 desde la adolescencia de la mujer. O sea, se van a activar todos los procesos necesarios para formar los pronúcleos y empezar la primera segmentación, ¿sí? Entonces miren la importancia de esta fosfolipasa Z. Entonces, este es otro ejemplo que les quiero dar. La fosfolipasa Z aumenta el calcio y como consecuencia del calcio, estos son ovocitos, ¿sí? Cuando la cabeza del espermatozoide ingresa, libera esta fosfolipasa y se genera la onda de calcio. ¿Para qué? Para que ocurran todos esos procesos que yo les mencioné y como consecuencia comience la primera segmentación del ovocito fecundado. Para medir el calcio, les cuento, esto se ve muy lindo por fluorescencia, hay una sonda, ¿saben? ¿Entienden el concepto de sonda? Sonda en el sentido de sondear, de buscar, yo sondeo, busco algo. Bueno, entonces se lo llama sondas y lo que ven es el calcio libre. Cuando lo tengo azul al microscopio es porque tengo baja concentración de calcio y si yo lo veo rojo es cuando tengo la máxima concentración de calcio. Esa sonda se llama FURA, no importa cómo se llama, es una sonda que me permite ver la concentración de calcio. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Bueno, estos son los ovocitos que están acá. Obviamente son ovocitos, probablemente sean ovocitos de un erizo de mar. Se utilizan mucho porque son muy grandes y se pueden ver muy bien al microscopio. Entonces vamos a ver si funciona. Mírenlo, esto es en tiempo real. Se van a empezar a fecundar los ovocitos que tienen arriba y abajo van a ver las ondas de calcio. ¿Están preparados? Vamos a ver si funciona. Miren qué rápido que ocurre todo. Pero fíjense qué rápido empezó el calcio a ser nuevamente extraído de la célula o metido dentro del retículo, porque no puede quedar, ya está. Se gatillaron todos los procesos que me van a llevar a la desegmentación. Se los paso de vuelta, si quieren. Miren,
Miren la onda de calcio, o sea, al principio se ve muy rojo y luego va decayendo porque se empieza a recaptar el calcio que está en el citoplasma, ¿sí? El óvulo está fecundado y se van a terminar de formar los dos pronúcleos, alinear y terminar la metafase, la meiosis 2. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No es lindo esto? Bueno, avancemos, así funcionamos. Piensen si alguno se queda embarazado, que esto tiene que pasar. Así que por favor consuman calcio. Bueno, ahora les voy a dar un par de ejemplos, otros ejemplos de dónde tenemos estas vías. Esto, guárdensela las diapos para cuando cursen el año que viene, bueno, supongo que se las guardarán, fisiología. Esto lo vieron en histología y es una célula parietal o oxíntica que hacía dos cosas: secretar el factor intrínseco de absorción de la vitamina B12 y secreción de clorhídrico. Cuando la célula está en reposo, las bombas que secretan clorhídrico están en vesículas, en el citoplasma. ¿Se acuerdan que tienen canalículos? Son unas células raras. Esto está en reposo. Acá tengo los famosos receptores de 7 dominios transmembrana. ¿Está bien? Entonces, pueden actuar sobre ellos 3 ligandos: gastrina, acetilcolina e histamina. Lo que van a hacer estos ligandos cuando interactúen con sus receptores es activar los mecanismos que lo que van a hacer es generar que estas vesículas se fusionen con las membranas, son las bombas, y secreten el ácido clorhídrico. Esa es la respuesta biológica: secreten el ácido clorhídrico hacia el extracelular. Si lo quiero ver en una forma más molecular, yo diría que tengo molécula señal. Acetilcolina, miren, es secretada por el nervio vago, o sea que es un tipo de señalización nerviosa. La gastrina es secretada por unas células G que tiene que llegar por sangre al estómago, entonces es una secreción de tipo endocrina. Y la histamina es secretada por unas células que se llaman SL y están al lado de estas células parietales, por lo cual es una señalización paracrina. Interaccionan con un receptor, son estos, no importa el nombre, interaccionan con un receptor, y los receptores están asociados, el de la acetilcolina y el de la gastrina, a una GQ. Si están asociados a una GQ, ¿qué va a pasar? Se va a activar la fosfolipasa C y todo lo que vimos hasta ahora. Va a aumentar el calcio, va a aumentar la proteína quinasa C. Y esta proteína quinasa C, ¿saben a quién va a fosforilar? Va a fosforilar dominios o proteínas que están en esas vesículas para que comience su fusión con la membrana. Y la histamina actúa sobre un receptor que me va a activar, esta sí es una alfa S, me va a activar la vía del AMP cíclico, que también va a operar sobre las vesículas para que trasloque a la membrana. De esa manera nosotros tenemos acidez, ¿sí? Acidez, si comemos mucho, se va a activar mucho todo este mecanismo y puede ser que nos dé acidez. Si estamos muy nerviosos, puede ser que el nervio vago secrete mucha acetilcolina, va a ocurrir todo esto y vamos a tener mucho clorhídrico en el estómago, ¿sí? Y esta es una imagen obtenida de un libro. Acá está todo lo que acabamos de decir, no lo voy a repasar, mírenlo ustedes con tranquilidad, pero esta imagen se las traje para que vean esto. Todos estos receptores, el de la gastrina, la acetilcolina y la histamina, van a hacer que se secrete clorhídrico. Pero si se secreta clorhídrico constantemente, ¿qué vamos a tener? Gastritis, porque vamos a tener acidez constante y gastritis. Entonces, para compensar, hay otros 2 receptores. No vamos a ver este mecanismo. Lo que quiero que vean es que estos 2 receptores que activan un alfa-I. Y si activan un alfa-I, ya empiezan bloqueando a la adenilato ciclasa. Y entonces ya va a empezar a disminuir la cantidad de clorhídrico que tenemos en el estómago. Y este lo dibujé yo, no está tan lindo como este, pero esto es este es el chusmerío, y es por qué tenemos que aprender bien estas cosas para cuando lleguen a las materias superiores. Estos son los receptores. Cuando ustedes tienen mucha acidez,
En general, antes se les daba cimetidina o ranitidina, que son receptores, son remedios, todavía se da esto, antihistamínicos. Entonces tomabas esto para evitar que se secrete clorhídrico. Y esta es pirencipina, que se da actualmente como antiácido, porque está impidiendo que trasloquen las bombas y se liberen, ¿sí? Y fíjese otra cosa, este receptor, que es este receptor, era el que me inhibía la liberación de clorhídricos, el omeprazol, que también es algo que se consume demasiado. ¿Por qué digo demasiado? Porque no va a inhibir solamente esta bomba, va a inhibir todas las bombas que tenemos en el organismo. Bueno, el omeprazol lo que hace es inhibir a la bomba directamente, punto, no liberas más clorhídrico. Bueno, este receptor que estaba acá, ¿qué hacía? Me inhibía la denilatociclasa, ¿sí? Bueno, este es un receptor para prostaglandinas. Y esta prostaglandina lo que va a hacer es, inhibir a la bomba. Al lado, ustedes saben que en el estómago tengo muchos tipos de células en la mucosa. Tengo una célula que secreta moco, el moco protege. Acá tengo otro receptor para prostaglandinas. Bueno, les quiero mostrar esto. Vieron que cuando uno le dan los médicos ibuprofeno, diclofenac, que es más fuerte, o alguna otra cosa, le dan un protector gástrico? ¿Por qué le dan un protector gástrico? Porque la enzima, acá les dejé los AINES, la enzima, si yo tomo mucho ibuprofeno, estoy inhibiendo estos mecanismos. O sea, yo tengo que tomar el ibuprofeno para que me saque la inflamación, pero estoy inhibiendo estos mecanismos que son los que generan el moco y los que me inhiben a la denilatociclasa. Entonces, por un lado se me va la inflamación de donde me golpeé y por el otro lado me agarro una gastritis que me muero, entonces me dan omeprazol. Bueno, esto era para que vayan comprendiendo un poquito cómo es nuestra fisiología y qué es lo que van haciendo los fármacos que consumimos habitualmente. Bueno, nada, vamos a llegar a esta parte. Terminamos con los GPCR diciendo cómo finaliza la señalización. Acá tenemos el receptor activado. ¿Cómo se inactiva? ¿Cómo es el fin de la señal? En general, la propia proteína quinasa A o una quinasa de receptores GPCR o la proteína quinasa C lo fosforila en este dominio citosólico. Obviamente, si lo fosforila, ¿qué va a pasar con la interacción con el ligando? Desaparece, el ligando se va. Es degradado en el extracelular. O puede ocurrir que lo siguiente, estas fosforilaciones son indicadores para que se unan a una proteína citosólica que se llama beta-arrestina. Esta beta-arrestina, fíjense, que se une a esos dominios fosforilados del citosol. Miren lo que tiene acá, AP2 y ¿qué más dice acá? Clatrina. Como se imaginarán, esta beta-arrestina va a activar la endocitosis. Y entonces el receptor, una vez que se unió la beta-arrestina, se va a formar una vesícula recubierta de clatrina, ¿sí? Y el receptor, puede ocurrir dos cosas con el receptor: una, que sea degradado, o que vuelva a la membrana, como ustedes la vieron, ¿sí? Y así finaliza la señal. En general es degradado cuando el estímulo sigue, la célula se tiene que proteger, sobre todo imagínense que se esté liberando clorhídrico constantemente, entonces esto se tiene que degradar. Y esto es algo que empezó Florencia para contarles, y yo lo voy a seguir acá y en la clase de uniones célula-célula. ¿Se acuerdan? Florencia les contó, esto es un epitelio intestinal, y les contó que hay un bicho que se llama, una bacteria, que se llama Vibrio cholera y que genera diarreas. Antes de que ustedes nacieran hubo una epidemia muy grande en América del Sur de cólera, que llegó hasta el norte de nuestro país. Empezó en el Perú, donde vieron que en Perú se comen muchas cosas crudas, y con las aguas que estaban contaminadas, se generó esta epidemia. Bueno, el Vibrio cholera lo que hace es liberar una toxina que tiene varios antígenos. Fíjense, esa toxina, si llega la bacteria al intestino, interacciona con unos receptores que están en la membrana del enterocito,
que fíjense que estos receptores, o fíjense no, les comento yo, estos receptores no son proteínas, son glucoesfingolípidos. Interaccionan con los glucoesfingolípidos en un lipid raft donde están los glucoesfingolípidos, son endocitados y miren lo que hace, subvierten la vía secretora. ¿Qué quiero decir con subvierten? Van al Golgi o van directamente al retículo endoplásmico. Esto no se conoce para otra proteína endógena. En el retículo endoplásmico se madura este antígeno y se libera sobre todo el antígeno a través del traslocón salen al citoplasma y sobre todo el antígeno de tipo A de la toxina colérica interacciona con la proteína GS. Esa proteína GS con esa interacción se va a ribosilar y esa ribosilación es una modificación química que está acá. Lo importante es que se den cuenta de que interacciona y debido a esto esta se modifica, la va a mantener siempre activa. Y si la mantiene siempre activa, ¿qué va a pasar? La pKa va a estar siempre activa. Y si la pKa está siempre activa, lo que va a ocurrir es que me va a fosforilar constantemente, me va a mantener abierto el canal de potasio. Entonces, y me va a inhibir el canal que recapta sodio, por lo cual voy a tener mucho cloruro de sodio en el extracelular, o sea, en el lumen. Y esto va a hacer que haya un flujo neto de agua desde la matriz extracelular hacia el lumen y voy a tener diarrea. Y si esa diarrea no se controla pronto, el individuo muere por un shock hipovolémico, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver que el agua no solo va a atravesar estas células, no solo es el agua que tomamos, sino que es agua de la matriz que va a pasar a través de acuaporinas, pero a su vez este bicho horrible es capaz de desarmar las uniones célula-célula y tengo pasaje de agua paracelular. Bueno, esto es para que yo les dejé dos ejemplos, ármense un cuadrito y así van elaborando un poquito lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, vamos a pasar a otra parte que es muy interesante también. Ahora vamos a ver los otros receptores. Vamos a ver los receptores que directamente están asociados a enzimas y que directamente van a operar sobre la cromatina para generar transcripción. Son estos que de los que habíamos hablado en la clase pasada, receptores acoplados a enzimas. Puede ser que la actividad enzimática esté directamente sobre el dominio citosólico o puede ocurrir que cuando la molécula señal se une al receptor, este cambio conformacional permita que una enzima citosólica se una y comience la cascada de señalización. Estos se llaman receptores tirosina quinasa porque tienen la enzima en el dominio citosólico y va a fosforilar tirosinas, y estos se llaman receptores para citoquinas. También va a fosforilar tirosinas en su dominio, pero a través de una enzima que se encuentra en el citosol y que se va a activar cuando estas dos subunidades se activen. Dimericen, en ambos casos son dos subunidades que dimerizan y activan el receptor. ¿Está bien? Acá tenemos en este esquema, que es un esquema del Lodge, fíjense, de este ya hablamos, es el GPCR, ¿sí? Que tenía la respuesta rápida o también sus productos, las proteínas quinasas, podrían traslocar al núcleo y generar activación. Y ahora vamos a hablar de estos receptores, los que tienen asociados enzimas, ya sean intrínsecas o extrínsecas. A ver, bueno. Entonces, dijimos que vamos a comenzar por los RTK y los RCK. Se los voy a ir mostrando al mismo tiempo, porque excepto una vía, los dos activan las mismas vías, excepto una que va a ser diferencial para los receptores de citoquinas. Los dos receptores están formados por dos subunidades. ¿Está bien? Se ve acá, están formados por dos subunidades. Los dos receptores son proteínas transmembrana. En los dos receptores, en el dominio citosólico, voy a tener fosforilaciones
en tirosinas. Por eso se llaman tirosinas asociados a tirosinas quinasas. ¿Está bien hasta ahora? Bueno, en este receptor que es el RTK, receptor es tirosina quinasa, la enzima, o mejor dicho, la actividad de tirosina quinasa, o sea, de una enzima que mesfosforila una tirosina, está en el propio dominio del receptor. ¿Ven? Acá que dice dominio de tirosina quinasa. ¿Está bien? Y que se va a activar. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la tirosina quinasa? ¿O se cayeron ustedes? Pues no saben lo que viene ahora. Bueno, síganme porque este cuento es muy lindo. Entonces, viene la molécula señal y cuando interacciona con las dos subunidades, ¿qué va a pasar? Se van a acercar, va a cambiar la conformación, sobre todo de este dominio, y se activan las tirosinas quinasas. Y estas propias tirosinas quinasas van a fosforilar esta tirosina quinasa, los dominios tirosina que están en esta subunidad. En este dominio citosólico de esta subunidad del receptor. Y esta tirosina quinasa va a ser lo opuesto, va a fosforilar las tirosinas que están en el otro lado del receptor. Y esto se llama transautofosforilación. Se van a fosforilar entre ellas. En el caso, y acá el receptor está activo, entonces si uno le pregunta, ¿cómo se activa el receptor? Lo que tiene que contar es esto, y esto es el receptor activado. Y acá pasa lo mismo, tiene que haber una fosforilación en tirosina, solo que este pobre receptor no tiene actividad de tirosina quinasa, lo que tiene es un sitio de unión, que es esta boquita que tiene acá, para una proteína citosólica que se llama JAK quinasa. JAK quinasa, ¿está bien? Lo que hace JAK, que es una quinasa, cuando se une el ligando y se activa el receptor, la quinasa esta se activa y empieza a fosforilar el residuo de tirosina. Entonces los dos se activan por fosforilación en residuos de tirosina, solamente que uno tiene su propia actividad de tirosina quinasa y el otro receptor, el de citoquinas, tiene que unir una enzima para que se comience a fosforilar el dominio citosólico. Entonces fíjense que independientemente, acá yo dibujé o está dibujado solo un receptor, pero los dos receptores, cuando se activan por fosforilación de su dominio citosólico, pueden activar la vía de la RAS-MAP quinasa. Los dos receptores, estoy hablando, pueden activar la vía de fosfolipasa C. ¿Se acuerdan que les dije que había una fosfolipasa C+? La gamma va a ser esta, con lo que ya sabemos, elevación del calcio, porque se realizó el PIP2, todo. Pueden activar esta vía que los tortura, que es la vía de la PI3 quinasa. Esto, los dos receptores, tanto el RTK como el RCK. Y hay una sola vía que los diferencia, que es la vía de la STAT. Y esa vía de la STAT solo va a ser activada por el receptor de citoquinas. Solo por el receptor de citoquinas. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Mira la cara de... Ya me olvidé tu nombre. Está hecho bolsa. Bueno. Escúchenme, yo les doy y les cuento un montón de cosas, pero en definitiva lo que después ustedes tienen que madurar y aprender es cómo funciona el receptor. No me van a venir a decir lo que pasa en la célula parietal, porque no se los voy a preguntar. Se los puedo poner como contexto, ¿sí? A la célula parietal, la acetilcolina estimula un GPCR asociado a nitrato ciclasa. Describa la vía. ¿Sí? Pero no les voy a preguntar qué receptores tiene eso se lo van a preguntar en fisiología, yo no. Por eso les digo que guarden las diapos, les van a servir. Bueno, no te pongas a llorar, ya se tapa los ojos y se pone a llorar. Mirá que todavía falta el promocional y el regulatorio. Bueno, hasta acá vamos. Todavía no me sonó el... Bueno, ahora la pregunta que yo me haría, o que ustedes se deberían hacer es: ¿cómo sabe la célula qué vía tiene que activar? Supónganse que se activa el receptor, el RTK, o cualquiera de los dos. Se fosforilan tirosinas. Ahora, ¿cómo sabe que tiene que activar o la MAP quinasa, o la PI3 quinasa, o la fosfolipasa C, o cualquier otra vía? Muy, muy sencillo. Está todo fríamente calculado en la evolución.
Bien, estas son las tirosinas fosforiladas, ¿sí? Bueno, esas tirosinas fosforiladas van a estar rodeadas, escúchenme, van a estar rodeadas por determinadas secuencias de aminoácidos. De acuerdo a la altura que estén en el receptor, esa tirosina va a tener, no sé, digo cualquier cosa, un glutámico y una fenilalanina, o la otra va a tener un aspartico y una serina, ¿se entiende? No van a ser las mismas secuencias. Entonces, los dominios o de la PI3 quinasa o de la GTPasa que activa la vía de la MAP o la fosfolipasa C-gamma van a reconocer no solo la tirosina quinasa, sino los alrededores, los aminoácidos que están alrededor de esas tirosinas. Perdón, van a reconocer no solo las tirosinas fosforiladas, sino los aminoácidos que están alrededor. ¿Sí? Y esos dominios que están acá, que ahora los vamos a ver, que son estos, SH2, SH3 y todos más, por un lado van a tener un sitio de unión para la fosfotirosina y un sitio de unión para esos aminoácidos. Entonces es como que irá probando, me imagino yo, y donde encontró justo el encastre, ahí se interacciona y se activa la vía que se tiene que activar. ¿Entendieron esto? O sea, no es que no, está todo fríamente calculado, por eso les decía. Bueno, esto que tiene acá es un repaso de lo mismo que vimos antes. Bueno, entonces vamos a ver la vía de MAP quinasa. Respiren. Sí. No me digas del principio porque me pongo a llorar. Vos dijiste que dependiendo que tirosinas fosforiles va a activar una vía de fosfolipasa por la zona de aminoácidos que tiene alrededor. ¿Y cómo sabe la quinasa que fosforila, a cuál tiene que fosforilar? Esa es una muy buena pregunta. Va a depender del ligando que se le una. Dependiendo del ligando que se le una, van a ver que hay muchos ligandos que activan esta vía. Los cambios conformacionales que ocurran van a exponer o una tirosina para que se fosforile o la otra tirosina para que se fosforila. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, los receptores estos que vamos a ver ahora, los RTK, bueno, estos son los dos receptores hacen lo mismo, pero la activación de la vía de la MAP quinasa, los ligandos que se unen allí pueden ser mitógenos. Los mitógenos son los que activan las mitosis, ¿sí? Se los denomina en general factores de crecimiento, pero no, crecimiento en el sentido de división celular, no que la célula crece y engorda, eso lo hace otra, porque eso existe también. Son mitógenos, o la insulina, por ejemplo, que también es un mitógeno, ¿sí? Además de ayudar a que captemos la glucosa, en individuos en desarrollo va a favorecer la proliferación. Entonces, si se le une insulina, va a generar la fosforilación de algunas tirosinas, y si se une otro ligando, va a generar la fosforilación de otras tirosinas. ¿Está bien? Bueno, vamos con la vía. Entonces, ¿cuáles son los receptores RTK, RCK? ¿Cómo se activan? De una manera. Ahora, ¿cuántas vías puede activar cada receptor? Si es el RTK 3, distintas, y si es el RCK 4 vías. ¿Está bien? Sí. Vos habías dicho que según los receptores se fosforilan distintas tirosinas. Yo que por los dibujos había entendido que se fosforilan todas las. Pero eso es un esquema. Eso es un esquema, ¿no? O sea, posibles ponerle. Si vos te fijas acá, esto es un esquema para hacer más gráfico. Fíjate que acá esto, ¿ves? Que tiene números. Bueno, eso quiere decir, ese es el número de aminoácido. ¿Ves que tiene números ahí? Sí. Ese es el número de aminoácido. Esto está representado así para que se haga gráfico para el estudiante. No es que se van a fosforilar todos al mismo tiempo. Dependiendo del ligando, por ejemplo, se va a favorecer por el cambio conformacional que se expongan el 740 y el 751, y entonces esa fosforilación va a permitir o va a favorecer la unión de la PI3 quinasa. Claro. ¿Entendés? Hay otro ligando que por ahí favorece la fosforilación por el cambio conformacional, expone la tirosina 771, y esto va a favorecer que se una la proteína activadora de la vía de MAP.
Y lo mismo va a ocurrir con esto, ¿sí? Y hay algunos ligandos que sí te pueden activar 2 vías, porque todo depende del ligando que se une, ¿sí? No todos los ligandos hacen lo mismo. ¿Me entendés? Bueno, vamos a seguir viendo, cualquier cosa después lo volvemos a retomar. Bueno, activación de los receptores, no importa cuál. Lo primero que ocurre es activación del receptor. Lo segundo que ocurre es activación de RAS. ¿Saben qué es RAS? Una proteína G pequeña, que yo les dije en la clase pasada que había 2 tipos de proteína G, la trimérica, que ya la vimos, y las monoméricas. La monomérica es RAS, y una vez que se activa RAS, se va a activar completamente la vía de la MAP quinasa. ¿Por qué es importante? Y la proteína efectora va a ser ERK, ahora la vamos a ver. ¿Por qué es importante esta vía? Porque en general siempre activa la división celular, ¿sí? Y contra esta vía hay muchos fármacos y estrategias terapéuticas desarrolladas, porque en general están alteradas en cáncer. Entonces fíjense, esta fosforilación va a permitir que se una... Esto lo vimos cuando vimos proteínas señalizadoras, ¿se acuerdan que vimos como plataformas de señalización? A través de un dominio SH2, se denominan así, son los que reconocen fosfotirosinas, ¿sí? Esta proteína adaptadora, que se llama GRB2, es una proteína adaptadora, lo que hace es interacciona con una fosfotirosina y activa estos otros dominios que tiene, que se llaman SH3. Esta proteína activada, lo que va a activar es una proteína que se llama SOS. SOS no es nada más que una GEF. Y esta proteína GEF activada lo que va a hacer es que esta proteína RAS, que es una proteína G pequeña que está anclada a la membrana, intercambie GDP por GTP. Una vez que la proteína RAS intercambió GDP por GTP, la proteína RAS se activó. ¿Estamos? Se activa el receptor. Esta es la única vía que tiene un mecanismo de activación que involucra a la proteína G pequeña. Las demás no. De estos receptores, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, se activa el receptor. Luego activamos a RAS. Y una vez que RAS se activa, viene la cascada de señalización. Esta cascada de señalización es que la proteína RAS activada, cuando la proteína RAS se activa, ¿qué va a ocurrir? Cambia la forma. Cuando cambia la forma, activa una proteína que se llama RAF, ¿sí? La proteína RAS, se los digo, no es quinasa. Lo único que hace es cambiar la forma para activar alostéricamente a RAF. RAF se activa, cambia su forma. Esta es una quinasa, la RAF. Y lo que va a hacer es activar por fosforilación a una proteína que se denomina MEC. Y esta proteína MEC, que es una quinasa, va a fosforilar a otra proteína que se llama ERK, y que es la que se conoce como MAP quinasa, y esta proteína ERK va a ser la efectora. ¿Me siguieron? A esto se lo llama cascada de señalización. Si recuerdan lo que vimos la clase pasada, estas serían todas las proteínas que estaban ahí en el medio, que eran las proteínas de señalización. Y esta proteína MAP quinasa o ERK es la que puede fosforilar en el citosol proteínas y generar cambios rápidos, o lo que ocurre generalmente, ocurren las dos cosas generalmente, o fosforilar factores de transcripción que activan la transcripción, obviamente. Estos nombres que tienen parecen difíciles, pero no son difíciles. Esta es la MAP quinasa, ¿sí? Esta es la quinasa de la MAP quinasa. Y esta es la quinasa de la quinasa de la MAP quinasa. En general se las abrevian MKKK, MKK y MK. O sea, MAP, KKK, MAP, KK y MAP K, MAP quinasa. Bueno, es más fácil acordarse, RAF, MEC y ERK. Bueno. Entonces, como consecuencia, cuando la ERK, esta es la última, es la MAP quinasa activa, se la llama ERK. También hay otras quinasas, Jung y P38, hay muchas MAP quinasas.
Esta es la primera que se describe, que es la P42, esa que les mencioné antes. Cuando esta está activa, ya les dije, puede fosforilar cosas en el citosol, y entre las cosas que puede fosforila a esto, que es una quinasa P90. Y esta quinasa P90 lo que hace es traslocar el núcleo, cambia la forma, expone el sitio, la señal de localización celular, cambia la forma. Como es una quinasa, empieza a fosforilar factores de transcripción, ¿sí? También la MAP quinasa ingresa al núcleo y fosforila otros factores de transcripción, y como consecuencia se activa la transcripción ¿de qué? De C4, C1 y C-MYC, que son los genes de expresión temprano que van a activar el ciclo celular. Esta vía la necesitan para comprender cómo se activa el ciclo celular, ¿sí? ¿Cómo finaliza la vía? Y bueno, hagan todo al revés. O sea, necesito fosfatasas para sacar los fosfatos de acá, necesito fosfatasas para desfosforilar todas las quinasas. Esto inmediatamente que activó a RAF, obviamente va a haber hidrólisis de el GTP y voy a tener GDP, por lo cual se inactiva y se inactiva todo lo que viene al revés. Pero también si tengo un estímulo muy prolongado, lo que la célula va a hacer es endocitar al receptor, ¿sí? Lo endocita a través de una vesícula de clatrina, lo manda al endosoma y en general o lo recicla a la membrana o lo manda a degradar. Si tengo mucho estímulo, esta es una vía muy complicada. Está muy regulada porque es muy complicada por el descontrol del ciclo celular. En general, cuando el estímulo persiste, lo más sano para la célula es endocitarlo y degradar al receptor. ¿Se entiende? Ella ya está vencida. Bueno, acá les dejo una tabla, sino para que se den idea de qué tipo de ligandos actúa. En general les digo, al RTK, acá tienen todos los factores que los pueden activar. Al RTK los activan mitógenos en general. Como la insulina, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, etc. Mientras que a los RCK los activan otro tipo de ligandos. Bueno, esto es lo que ocurriría si en lugar de unirse a las fosfotirosinas que eran para la GRB2, se activan las fosfotirosinas que unen la fosfolipasa C-gamma. Nuevamente, activación del receptor RTK o RCK. Activación, se fosforilaron justo las tirosinas que se van a unir al dominio plectrina de la fosfolipasa C-gamma. Y una vez que se activó la fosfolipasa C-gamma, pasa todo lo que ya vimos, ¿sí? Las fosfolipasas C, no importa si es la gamma, la zeta o la beta, hacen siempre lo mismo. Terminan aumentando el calcio intracelular, se activa la PKC, se activa la CAM quinasa y por ahí el calcio termina activando otras proteínas. Esa es la otra vía. ¿Lo dejamos acá o les puedo dar una vía más? ¿Están desesperados? ¿Se quieren tirar al piso a llorar? No, en teoría nos quedarían 15 minutos de teórico. ¿Saben qué puedo hacer? Puedo presentarles la vía, porque con esa vía tienen siempre conflictos, que es la vía de la PI3 quinasa, y dejamos el resto para el miércoles. ¿Está bien? De paso, no les pido que vean los ejemplos o vean los ejemplos como para entender, pero repasen o lean o vean las diapos de los GPCR de acá, porque vimos eso hasta ahora. Los GPCR, fíjense que en definitiva vimos activación de GPCR, 2 vías, y vimos a su vez, vimos el ejemplo, hay ejemplos que los van a retomar, como el ejemplo de la fecundación, ¿no? De la fosfolipasa Z, y repasen cómo se activan estos receptores y la vía de la MAP. Eso es lo que vimos hasta ahora. Lo demás que yo les di solo fueron ejemplos para que ustedes comprendieran mejor. Bueno, nuevamente volvemos a mis receptores activados porque estamos siempre con los mismos receptores. Pero ahora vamos a una vía que les genera conflicto, que es la vía de PI3 quinasa AKT-mTOR. ¿Sí? Bueno,
Cuando se fosforilan las fosfotirosinas adecuadas para que sean reconocidas por esta proteína PI3 quinasa, esa proteína, la PI3 quinasa va a interaccionar con su fosfotirosina y se va a activar. Miren el dibujito, esto está en el libro también. Se va a activar. Cuando se activa por un cambio conformacional, ¿saben lo que va a hacer? Se llama fosfatidilinositol 3 quinasa. Esta quinasa lo que va a hacer es agarrar el fosfatidilinositol 4,5-difosfato, que se hidrolizaba por PLC, ¿se acuerdan? Es el sustrato de la fosfolipasa C. Bueno, acá no va a ser de sustrato, acá no va a ser hidrolizado. Acá lo que va a hacer esta quinasa es meterle otro fosfato más. Y me forma fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato. Lo tenía bien calculado. Bueno, vamos a ver esto y lo dejamos y la terminamos de ver la clase que viene, pero se las presento. Entonces, fíjense esto. Fosfatidilinositol 3-fosfato está en bajísimas proporciones en la membrana. Es muy difícil estudiarlo. ¿Saben con qué se estudia eso? Se los mostró Fabal en el teórico. ¿No les mostró los dominios que se pueden unir a proteínas de membrana y que se vuelven fluorescentes? Eso, así se estudian, porque están en tan baja proporción que para saber si un PIP2 se transformó en PIP3, tengo que usar eso que es altamente sensible, la fluorescencia, para eso. Bueno, una vez que se me formó esto, ¿saben cómo que funciona? Cambia la forma de la superficie. De repente estaba viendo un parlante, de repente veo esa cosa. Y a esta cosa, que es donde estaba el antiguo proyector, pobre, que está muerto. Uy, no, me está spoileando la clase. Entonces, a este nuevo sustrato que tengo acá en la membrana, va a ser reconocido por dos enzimas. La que a mí me importa es esta, AKT. Les voy a decir algo. En el Albert se llama AKT. En el resto de la bibliografía científica se llama AKT. En el Lodish la llaman PKB. ¿Sí? Es lo mismo, PKB, porque primero describen la proteína quinasa A, luego describen la proteína quinasa C, luego describen la proteína quinasa B, no sé por qué hicieron esa alteración de orden. Y luego vieron que las descubrieron científicos distintos y luego se dieron cuenta que la PKB y la AKT eran la misma. Entonces le quedó PKB AKT. Pobre, ¿no? Porque el que descubrió la AKT dijo, me descubrió una proteína que no sé, ya la habían descubierto, pero bueno, puede ocurrir. Bueno, entonces fíjense que en estos dibujitos le hacen como la formita que encastra perfectamente en el fosfatidilinositol 3-fosfato. Entonces, la AKT, que es la enzima que a mí me va a interesar, por un lado, la PDK es una enzima quinasa que lo que va a hacer es fosforilar a la AKT para activarla, pero para que ésta se active también se tiene que unir al fosfatidilinositol 3-fosfato. Entonces, la PDK activa fosforila a la AKT y una proteína que es mTOR2, recuerden que esta es la 2, es una isoforma del mTOR1 que vamos a ver luego, también la fosforila. Como consecuencia de estas dos fosforilaciones que se generaron gracias a que se unió al PIP3, la AKT o PKB se activa y es una quinasa. Si se activa va a empezar a fosforilar todos los sustratos que encuentren en el citosol. ¿Sí? Les voy a decir que esta vía favorece desde el crecimiento celular, crecimiento en masa. O sea, y les voy a dar ejemplos la clase que viene. En masa quiere decir que tengo una fibra muscular chiquita y se me agranda la fibra muscular. No que prolifera, sino en masa, ¿está bien? Desde el crecimiento, la supervivencia porque inhibe lo que van a ver al final del curso, que es la muerte celular programada. También activa vías que se relacionan con la síntesis de proteínas y de lípidos para aumentar la masa de las células, y también está involucrada con la autofagia celular.
Acá el ejemplo que les da es que esta AKT activa lo que va a hacer es fosforilar una proteína, esta roja, que está interaccionando con esta azul. Esta azul, que se llama BAD en inglés ustedes saben lo que es, favorece la muerte celular, ¿sí? Entonces lo que va a hacer, por un lado, esta proteína, cuando AKT va a fosforilar BAD, esta proteína BAD fosforilada se va a unir a una chaperona, esto es una chaperona citosólica, y esta unión de BAD a la chaperona citosólica la inactiva y va a favorecer la supervivencia de la célula. Esta es una sola de las cosas que hace. Si uno de ustedes les pregunta, explique cómo la activación de la vía 3 quinasa activa el crecimiento celular, no me tienen que explicar esto. Porque esto es cómo la activación de la vía PI3 quinasa impide la muerte celular. ¿Se entiende? Yo se los digo porque es lo que habitualmente ustedes estudian una parte de la vía o, no sé, lo que nosotros vimos es que hay pregunteros respondidos por ahí y entonces estudian esa respuesta. Eso es lo que pasa al no estudiar por ahí del libro, que le dan todo el panorama o lo que fuera, y bueno, nada, les va mal. PTEN es lo van a ver cuando vean cáncer, biología celular del cáncer, es un gen supresor de tumores, porque esta es una fosfatasa que le saca todos los fosfatos a todo esto, ¿sí? Le saca los fosfatos y va a impedir que se unan las proteínas y que se active, por ejemplo, o que se impida la apoptosis. Porque las terapias que se encararon, o sea, que lo van a ver quizás más adelante, que se encaran para las células tumorales es impedir la proliferación o activar la apoptosis. Una de las dos cosas para la célula tumoral, o que no se divida o que se muera, ¿sí? Bueno, cuando esta falla y está mutada, entonces esto no se va a desfosforilar, acuérdense, para el final de la cursada, y toda esta vía va a ocurrir y bueno, desastre. Y lo otro es nuevamente, o sea, para finalizar la vía se activan las fosfatasas o hay una endocitosis de los receptores. Y vamos a dejar acá, así la próxima clase les explico cómo sigue la vía con mTOR. ¿Está bien? Y después de esto nos van a quedar 2 vías o 3 nada más, para que descansen. Recuerden, estudien las vías bien, lo demás les vuelvo a repetir. Yo se los doy como ejemplos para que terminen de cerrar para qué sirve una vía fisiológicamente en el organismo y en la célula, ¿sí? Las diapos ya las tienen todos desde el primer día, así que pueden seguir a partir de ahí. Pueden saber cuánto falta. Nos vemos el miércoles y el miércoles sigue la última clase, ¿sí?